Y esto va para los jóvenes. Han pasado 57 años, pero todo ese tiempo no ha terminado de curar las heridas que se abrieron la tarde del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Aquel día comenzó como una jornada más de manifestaciones pacíficas, luego de 2 meses de movilizaciones estudiantiles en México, a la par de otros países en el mundo. Ese 2 de octubre fue un día negro que terminó con uno de los más grandes crímenes de Estado cometidos en suelo nacional. La represión y crimen contra los jóvenes fueron perpetrados por el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, su secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, su secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán y su jefe de departamento del Distrito Federal Alfonso Corona del Rosal. Ese día salió a la luz el Batallón Olimpia como partícipes directos de la represión, los jefes y elementos de diferentes corporaciones policíacas actuantes, así como los 2 procuradores, agentes ministeriales y jueces coludidos. Pocos dentro del sistema político priista de fines de los 60 quedó impoluto. Ese crimen de Estado los tocó a todos. En aquella época el oficialismo maquilló las cifras, dando un total de 77 muertos, aunque otras fuentes hablan de más de 350, además de cientos de heridos y detenidos. Es una huella imborrable para el colectivo nacional. El saldo fue también un movimiento nacional de denuncia contra los abusos de los gobiernos por la democratización de la vida pública del país que habría de marcar la transformación del Estado mexicano, una movilización que año tras año profundiza la voz de miles, millones, que no se callaron en ese momento ni se callarán nunca más. Mañanera 360. Y a propósito de los 57 años del movimiento estudiantil de 1968, se habló de cómo era el gobierno en los 60s. La presidenta explicó cómo el PRI mantuvo una política autoritaria durante esos años y la mantuvo hasta las décadas de finales del siglo pasado, hasta los 80s. Duró ese gobierno represivo que no permitía el libre pensamiento, que reprimía las ideas, que desaparecía a los disidentes, para recordar cómo eran los gobiernos autoritarios de aquel entonces. Esto fue lo que se mencionó en la mañana. La historia de represión asociada al primer periodo del PRI antes del neoliberalismo es muy grande. Hay muchos casos de represión a movimientos sociales, sindicales, muchísimos casos, mineros, ferrocarrileros, presos políticos, el periodo también de desaparición forzada de personas por motivos políticos, es muy amplio. Nosotros sostenemos que ahí donde se utilizó a Fuerzas Armadas para reprimir, la decisión siempre fue de un civil, que era el presidente de la República. En el caso del 68, la orden de la represión, reconocida por él mismo, fue de Díaz Ordaz. Incluso hay muchos libros sobre eso, de cómo se utilizó al Estado Mayor Presidencial y al ejército de manera distinta. Eso era autoritarismo. A nosotros nos tocó, digo a nosotros, mi generación, digamos la última parte de ese, ya cuando participamos políticamente, de ese periodo autoritario. Yo recuerdo el primer 2 de octubre donde yo participé marchando, pues fue en el 78. Entonces, las cartulinas, o bueno, los pósters que anunciaban la asistencia a la marcha, tenían las fotos de los desaparecidos políticos, porque era la época en que doña Rosario Ibarra de Piedra y otras madres se habían empezado a organizar para hacer visible que había desaparición forzada por motivos políticos. Y si pegábamos un cartel, pues teníamos que estarnos cuidando porque te perseguían.
O sea, le estoy hablando del 78. 78 ya gobernaba López Portillo, ya se hablaba de la reforma política. Pero había que estarte cuidando. Si hacías una pinta o para convocar a la marcha, pues te detenían. Ya era la última parte de ese periodo, pues terriblemente autoritario. Y hoy, 2 de octubre, el Gobierno de México se solidariza con las víctimas y familias que perdieron la vida durante ese 2 de octubre y también quienes perdieron la vida posteriormente en la llamada Guerra Sucia que le siguió. Pero no solo se habla, ¿no?, de recordar estos hechos, sino la no repetición, el evitar el cortar la libertad de expresión, evitar estos actos de represión hacia el pueblo de mexicano, porque nunca más un 2 de octubre, nunca más el silencio de las y los estudiantes en México. Este hecho, desde nuestro punto de vista histórico que realizamos hace un año, a los familiares, víctimas, muchos de ellos ya fallecidos, nuestra solidaridad, obviamente a quienes fallecieron aquel 2 de octubre y a todos los presos políticos de entonces, nuestra solidaridad y siempre el acercamiento con la Secretaría de Gobernación para todo lo que tiene que ver con el decreto que publicamos hace un año. Los jóvenes del 68 buscaban más que un cambio político en nuestro país, buscaban más que democracia, buscaban dignidad, buscaban poder amar sin cadenas, buscaban poder pensar con la cabeza en alto. En medio de la oscuridad que fue la represión del gobierno priista de los años 60, los jóvenes buscaban cualquier ventana para abrir un espacio de luz. Esa lucha sigue vigente, pero hay que reconocer que esa lucha ha abierto espacios. Hoy en nuestro México, sin duda alguna, hay más libertad de expresión. Todos los medios de comunicación pueden llevar una línea editorial que elijan. Antes eso no se podía. No se podía, decía el dueño de la cadena más importante en los 60s, no me meto con el presidente y no me meto con el ejército. Exacto. Ahora, cualquier medio puede tener la línea editorial que ellos crean conveniente, sea a favor o sea en contra del gobierno. Así se mencionó. Pueden decir lo que quieran de la presidenta, de lo que sea. A nadie se le habla por teléfono un dueño de un medio para decir, óyeme, córreme a esta persona que está hablando mal del presidente. Eso no, hay libertad de manifestación. Bueno, tan hay libertad de manifestación que incluso cuando hay acciones de provocación, desde mi punto de vista, como las que hacen algunos grupos, no hay detenidos, porque sabemos que lo que buscan es provocar para generar mayor problema. Entonces se vive una situación de libertad enorme en nuestro país, enorme. La tarde del 2 de octubre de 1968, sobre el edificio Chihuahua de Tlatelolco, una mujer estudiante, Mirtocleya González, delegada del Consejo Nacional de Huelga por la Escuela Técnica Industrial, Wilfrido Macié del IPN, fungía como maestra de ceremonias del mitin estudiantil. Tras los primeros disparos, cayó herida por una bala que le rozó la mano y fue detenida e interrogada por la policía varios días en Tlaxcuaque. Tuvo que ser trasladada a un hospital, en el que una enfermera la ayudó a escapar. Ana Ignacia Rodríguez, la Nacha, y Roberta Avendaño, la Tita, también delegada del CNH, fueron más tarde secuestradas y trasladadas primero a Lecumberri y luego a Santa Marta, Acatitla, donde permanecieron presas 2 años. Durante el movimiento estudiantil de 1968, las figuras masculinas alcanzaron una mayor presencia mediática. Sin embargo, las mujeres también actuaron e hicieron valer su voz en las decisiones políticas del movimiento, y muchas veces tuvieron que empezar por romper los esquemas desde las asambleas y ante sus compañeros de lucha. Mirtocleya González recuerda: al principio, los compañeros querían que me quedara en la cafetería para que les hiciera de comer, pues yo era la única mujer.
Sin embargo, no acepté. Yo quería conocer cómo estaban organizados y quiénes participaban en el movimiento. Fue cuando me presenté ante el CNH y fui aceptada como representante de mi escuela. A pesar de ser un movimiento mixto, el Consejo Nacional de Huelga fue un espejo de las desigualdades de género. Según recuerda Adriana Patricia Corona, otra de las representantes y sobreviviente del 2 de octubre, de 350 personas como representantes ante el CNH, aproximadamente había solo 30 mujeres. Muchas estudiantes se enfrentaron también a la oposición de sus familias, pero se involucraron con decisión en la elaboración de volantes, mantas y en la difusión de las demandas estudiantiles. Participaron en las brigadas que recorrían fábricas, mercados y barrios para informar a la ciudadanía. Recolectaron fondos y ganaron simpatía hacia el movimiento. Se encargaron de imprimir y distribuir materiales de manera clandestina, poniéndose en situaciones de riesgo, lo que evidenció su compromiso con la causa. Las tareas de organización logística también fueron asumidas por mujeres, como la gestión de acopios, la convocatoria a reuniones y la comunicación entre escuelas y facultades, en un contexto donde la represión del Estado limitaba la movilidad. También hubo mujeres solidarias que enfrentaron la persecución por sumarse a la causa. Profesoras, como Ifigenia Martínez, quien, siendo directora de la Escuela Nacional de Economía, levantó la voz en defensa del movimiento estudiantil. Y otras maestras del Politécnico y la UNAM, que apoyaron a los presos políticos, profesionistas como la periodista Elena Poniatowska, quien se abocó a documentar y reconstruir la represión. Madres que defendieron a las y los jóvenes, y vecinas que abrieron las puertas de sus casas para proteger a los estudiantes. La represión del 2 de octubre y los encarcelamientos posteriores no detuvieron la acción de muchas mujeres. Algunas continuaron su trayectoria en la vida académica y política, mientras que otras se incorporaron a las luchas por la libertad de los presos políticos, por las personas desaparecidas o por el acceso a los derechos reproductivos, entre otros movimientos sociales. El movimiento estudiantil de 1968 en México fue un parteaguas en la historia política y social del país. Su crítica al autoritarismo y a la ausencia de democracia marcaron a una generación de mujeres y hombres que tomaron las calles, desafiando la represión del Estado mexicano. El movimiento estudiantil también catalizó una transformación cultural respecto al papel de las mujeres en la sociedad. Muchas de las militantes, madres, profesoras, funcionarias y otras mujeres que se involucraron de manera solidaria con el movimiento, emprendieron caminos más libres y autónomos. A más de 50 años, su legado se expresa en el surgimiento de nuevas generaciones de mujeres organizadas, conscientes de sus derechos y con voz propia en la esfera pública.